quiero compartirles el tema de hoy titulado El verdadero arrepentimiento. Y esto, como fundamento de nuestra vida, debe ser celosamente cuidado y auténticamente vivido. Hay cosas que pueden hacerse de manera artificial o parcial. Lo artificial no es real, así que no tiene de verdad lo necesario para que tenga validez, y lo parcial tampoco tiene validez, porque lo verdadero debe ser total, lo verdadero debe ser integral y lo verdadero debe ser permanente. Ya que estamos hablando del verdadero arrepentimiento, vamos a Mateo 3 y vamos a ubicarnos. Juan Bautista está anunciando a sus contemporáneos que se estaba cumpliendo lo que los profetas habían anunciado. De hecho, dentro de eso lo que había profetizado Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es lo que estaba haciendo él, sabiendo que él era la voz que clamaba en el desierto. Estaba anunciando, preparando el camino del Señor, del Salvador, y enderezando sus sendas. Enderezando los corazones, porque al decir enderezan sus sendas, están enderezando los corazones los que habían de recibir las palabras. Y para eso vemos que inmediatamente él, confrontando esta verdad, no solo a personas que necesitaban dicha verdad, sino también a los que serían los acérrimos enemigos del Señor, los fariseos, los saduceos, y que repletos de religiosidad, de tradiciones, pero escasos de verdad y de revelación espiritual, ni siquiera sabían quién era Jesús. Nunca comprendieron, incluso siendo muerto y resucitado, quién era Jesús. A los que necesitaban escuchar la verdad y a los que la iban a rechazar, que también la necesitaban, pero la iban a rechazar, dijo en Mateo 3:8 las siguientes palabras: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Con esto entendemos que el arrepentimiento genera un fruto, se nota, hay evidencia del arrepentimiento. Y con el arrepentimiento se puede hacer propicio y se ha enderezado la senda para que el Señor y nosotros tenemos un encuentro para salvación, beneficio total de nosotros. ¿Cómo se endereza la senda? Teniendo arrepentimiento. ¿Y cómo es manifiesto ese arrepentimiento? A través de mostrar frutos dignos de esa decisión y de esa actitud sostenida que vos llevar hasta el último día de mi vida, el arrepentimiento. Y vuelvo a decir, es muy importante comprender que el arrepentimiento es el pilar de nuestra prédica, de nuestra vida, de nuestro cristianismo, y es la puerta de entrada, de hecho, al cristianismo, porque cuando entra el cristianismo, cuando Cristo, el verdadero cristianismo, no el de las tradiciones, el de la cultura religiosa, no el de los hábitos, el externo nada más. El verdadero cristianismo entra por la puerta de el arrepentimiento, porque Cristo entra en el corazón arrepentido. Y para eso, de hecho, vamos a ver qué es el arrepentimiento, porque a veces se entiende mal. Cuidado, porque a veces pensamos que el arrepentimiento es omisión de acciones. Entonces yo soy un ser arrepentido porque antes fumaba y ya no. Porque antes cortejaba cuanta mujer estuviera delante de mí y ahora no. Esos son frutos del arrepentimiento, pero no solamente es eso. El arrepentimiento es mucho más allá. Es más, cuando vemos que el arrepentimiento, alcanzamos sus frutos más expeditos, porque muchas veces perdemos el tiempo diciendo que no hemos arrepentido cuando omitimos algunas conductas, pero no tenemos una nueva naturaleza. Y para eso, arrepentimiento en el griego antiguo, la palabra que se usó precisamente en Mateo 3:8 fue metanoia. ¿Y qué significa metanoia o arrepentimiento? Significa reversión, cambio de disposición mental. O sea, no estamos hablando solo omitir algunas conductas porque ya no se nos ven bien. Es una reversión. Reversión es ya nunca más. Si lo vamos a poner en términos acá locales o nacionales, ¿qué son las tierras revertidas o las áreas revertidas?
son esas áreas que por un tiempo estuvieron bajo la administración de los Estados Unidos. Y luego a través de la negociación, la negociación y cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, esas tierras dejaron de ser de Estados Unidos, de administración norteamericana, y pasaron a manos panameñas. Y la reversión es garantía, o tiene que estar garantizada por un hecho. Nunca más van a ser administradas por otro gobierno. Si nosotros perdemos esto, ya sería una tontería muy grande. Ya en algo nos equivocamos, pero cuando se firmó el tratado fue para que nunca más esas tierras fueran administradas por un Estado extranjero y más fueran administradas por los panameños. Eso es una reversión, un nunca más. Lo que antes era gobernado por alguien, ahora va a ser gobernado por otro. Ya que estamos hablando de ese término de reversión. Y nosotros cuando nos arrepentimos, tenemos que comprender que hemos revertido el orden de las cosas. ¿Quién nos mandaba antes de yo arrepentirme? Mi carne. Pero mi carne, al final de cuentas, era un mandadero de un mundo espiritual, del gobernador de este mundo. Cuando yo me arrepiento, más que omitir pecados o omitir conductas o a la larga reemplazar unos pecados por otros, no estoy realmente haciendo el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es: dejo de ser de esta administración para pasar a otra. Dejo de ser de esta filosofía del mundo para pasar a esta otra filosofía. Dejo de ser gobernado por este para ser gobernado por otro. Cambio de naturaleza, ya sea jurídica, política, cultural, espiritual, sobre todas las cosas. Haciendo las analogías que hemos visto, vemos que el verdadero arrepentimiento es dejar de para siempre y absolutamente un gobierno, una naturaleza. ¿Quiénes se arrepienten? Los que dicen: ya no conforme a mi carne, sino según a la voluntad de Dios, y por eso Él es mi Señor. Y cuando yo enderezo las sendas para que Él sea soberano en mí, cuando me arrepiento. Y por eso Juan Bautista fue muy enfático, muy preciso al decir: no solo arrepiéntanse, sino hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Que el arrepentimiento se vea en frutos, en actos, en actitudes de una persona con otra nueva naturaleza. Ahora, ¿por qué es importante el arrepentimiento para nosotros que honramos a Cristo? Que nos maravillamos y a veces se nos conmueve el corazón, nos salen lágrimas cuando vemos la pasión de Cristo. Porque el arrepentimiento, y que quede clara esta frase, el arrepentimiento honra el sacrificio de Cristo. Sí. El arrepentimiento, el abandonar nuestra vieja vida por completo, no omitir de mi vieja vida algunas prácticas, sino dejar ese gobierno, esa autoridad de la carne, del mundo, de Satanás, y ahora ser gobernado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, por los mandatos de Cristo, me llevan a honrar ese sacrificio. Muchas veces nosotros podemos cantarle canciones preciosas a Cristo y conmovernos cuando vemos estas imágenes o un Cristo en una cruz tallada o fundida. Pero podemos estar honrando ese sacrificio. Pues vamos a Hechos 2. Y vemos cómo de verdad nosotros estamos honrando lo que hizo Cristo en la cruz. Y si no hay arrepentimiento, estamos honrando solo de forma exterior, como una actuación teatral, solo de manera cosmética. Y recuerden que el cosmético es algo que se quita, no es la piel verdadera. Hechos 2, versículos 36 y 37, vamos a iniciar, vamos a leer hasta el 39, pero vamos a empezar por los versículos 36 y 37. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primero que todo, responsabilidad. Casa de Israel, ustedes crucificaron a Jesús. Y nosotros, panameños, casa de Panamá, casa de Nicaragua, casa de Colombia, casa de Bulgaria, casa de República Checa, nosotros crucificamos a Cristo miles de años después, sí, porque Él murió por nuestros pecados.
fueron nuestros pecados los que lo llevaron y los mantuvieron fijos a la cruz. Así que esa acusación aplica perfectamente a nosotros. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es que Él manda, Cristo es que Él salva. Eso es lo que es. Él manda y Él salva. Pero a quienes Él, ordenándole su vida, salva. Vemos el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, hemos comprendido que Cristo murió por nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué nos toca hacer para corresponder y honrar ese sacrificio? Versículos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí es específico. Arrepiéntete. O sea, rechaza, rehúsa, niégate a seguir viviendo bajo el gobierno del diablo, mundo, la carne. Ya, se acabó. Reversión. Quien antes mandaba, quien antes tenía jurisdicción, ya no. Quien antes imponía las reglas, quien antes apagaba y la luz en mi vida, ya no. Y entonces, bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, tras esa confesión, el Señor nos lava, nos limpia en el bautizo, nos identifica con Él, bautizo para perdón de los pecados, porque somos limpiados por agua, por espíritu, somos limpiados por la promesa que Él hizo para los arrepentidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? La garantía no solo de que somos salvos, empezando por ahí. Es que ya con el hecho de que somos salvos, eso es maravilloso, eso es espectacular, es suficiente para tener toda la paz, el regocijo y la gratitud y la adoración a quien por nuestro arrepentimiento, porque rechazamos la ley del mundo, de la carne, de Satanás, ahora vivimos bajo el gobierno de Cristo. Pero también con eso, el don del Espíritu Santo tiene que ver también con la capacidad de vivir la nueva vida, el entendimiento para vivirla, para saber el fin de sus propósitos, para saber qué es lo mejor que voy a hacer y la capacidad, el dominio propio, fruto del Espíritu Santo, que se mantiene fortalecido en esa vida espiritual. Somos sellados a través del don del Espíritu Santo, pero somos capacitados para que se cumpla lo que decía Pablo también, que mayor es el que está en nosotros que el mundo. El mundo es poderoso, pero mayor es el que está en nosotros. Y si el Espíritu Santo no ha tenido poder en nosotros, porque no le hemos dado lugar. Y en nosotros ya no hay excusas. No hay excusas para no arrepentirnos, primero porque es un mandato, y segundo, no hay excusas porque tenemos el poder por medio del Espíritu Santo para nunca más volver. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, entendiendo que el Señor nos llama, Él toca la puerta y nosotros podemos decirle, Señor, soy tuyo, o no me interesa porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, y el necio en su corazón no es el que dice Dios no existe, no. No solamente el que dice Dios no existe, sino el que dice, yo sé que Dios existe, pero no me manda. Dice el necio en su corazón, no hay Dios que me ordene, que me reordene, que me reestructure la vida. No hay Dios que me lleve a mí a desechar el gobierno de mi carne. Porque Dios será Dios, pero yo sigo siendo mi Dios. Y lamentablemente hay muchos cristianos que tienen un Dios que no es su Dios. Porque Dios es Dios de todos, pero no se manifiesta y no es soberano en quienes dicen, Señor, usted es Dios, pero yo sigo bajo mi dominio, mi control. Yo soy el que decide, yo soy quien prende y quien apaga la luz. Y por eso tengo un cristianismo cosmético, un cristianismo aparente, porque con mis labios honro al Señor, pero mi corazón está lejos de Él. Ahora, siguiente punto a considerar. El arrepentimiento es un verdadero acto de adoración a Dios, ¿verdad? Ya lo habíamos visto así. Pero después de eso también tenemos que ver que
con esta palabra, que también se confirma en segunda de Crónicas 30, y en esto quiero que estemos también bien claros. Ya vimos que el arrepentimiento honra el sacrificio de Cristo, pero con el arrepentimiento adoramos verdaderamente a Dios. Veamos que en segunda de Crónicas 30, específicamente, el versículo 9, vamos a descansar en el versículo 9. ¿Qué nos habla este libro, este capítulo, este versículo? Nosotros adoramos al Señor con nuestros labios, pero con nuestros corazones la adoración se hace auténtica y con nuestras nuevas naturalezas, Dice 2 Crónicas 39, porque si os volviereis a Jehová, o sea, si te reviertes, si abandonas, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Cuando yo me vuelvo al Señor, en un acto también de confianza, porque aquí hay un asunto de fe, sé que esto beneficiará a los hermanos, a los hijos. Ellos hallarán misericordia, pero también lo hago como acto de adoración a quien es clemente y misericordioso. Señor, yo me arrepiento delante de ti porque un acto de adoración yo confieso que tú eres clemente, tú eres misericordioso, que tú me quieres limpiar, tú me quieres dar nueva vida, tú quieres que volvamos a esta tierra, a la tierra prometida, que volvamos a tus planes, volvamos a la tierra que fluye leche y miel, no solamente en términos poéticos, sino esto que nos lleva a comprender que es la vida abundante. ¿Qué quiso decir con tierra que fluye leche y miel? No solo que literalmente lo vivió así Israel, sino que nosotros no va ni a faltar el alimento para espíritu, cuerpo y alma, y el gozo, porque ¿qué produce la miel? Además de que es un alimento muy sano, también nos produce deleite, gozo. El Señor, porque es clemente y misericordioso, quiere darnos nuevamente la vida abundante que nosotros perdimos. Recuerden, el Señor no nos quitó el Edén, nosotros lo despreciamos. No, el Señor no nos quitó la imagen y semejanza, sino que nosotros la menospreciamos y dijimos, es que yo no quiero ser imagen y semejanza de Dios. Porque si soy imagen y semejanza de Dios, ¿cómo voy a vivir conforme a los deseos de mi carne? ¿Cómo voy a ser a imagen y semejanza de los pecados? Y muchas veces queremos vivir más bien a imagen y semejanza de los pecados. Aquí el Señor obviamente nos dice que Él es clemente y misericordioso, y cuando yo lo adoro y le agradezco eso y reconozco públicamente su clemencia y misericordia, lo hago con una vida que dice, por tu clemencia y misericordia no puedo volver atrás. No cabe, no es porque tengo una nueva naturaleza que se deleita en tu clemencia y tu misericordia. Ahora, aquí hay un detalle. Vemos que la adoración, como ya pudimos examinar, es la forma en que, perdón, la adoración. La adoración es un reconocimiento del corazón arrepentido. Ese es el verdadero acto de adoración, el arrepentimiento consistente, y que el arrepentimiento honra el sacrificio de Cristo. Ya hemos visto estos dos aspectos, lo que es el verdadero arrepentimiento: honrar a Cristo, adorar a Dios, y que es la falta de arrepentimiento. Para esto vamos a ver lo siguiente: la falta de arrepentimiento es un irrespeto a Dios. O sea, la falta de decir, ya no vivo así. El decir o el negarse a decir, Señor, ya yo no me voy a controlar yo solo, ahora tú eres quien determina mis pasos y tú eres quien me guía. Esa falta, el no querer decir eso, es una falta de respeto a Dios, o directamente un irrespeto a Dios. ¿Por qué lo digo esto? ¿Porque se me antoja o porque las escrituras lo enseñan? Ya que estamos en 2 Crónicas 30, ¿verdad? Habíamos visto lo que el Señor mostró en el versículo 9, pero en el versículo 10 y en el 11 también, vamos a leer los versículos 10 y 11, dice lo siguiente: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos.
Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Cuál era el mensaje? Humíllense, vuélvanse a Dios. O sea, lo mismo que anunció Juan Bautista, arrepiéntanse, muestren frutos de arrepentimiento. En Segunda Crónica también se anunció, fue un mensaje consistente. Lo que se anunció en Segunda Crónicas 30, lo que se anunció en los días en que Jesús fue ya presentado por Juan Bautista, lo que se anuncia hoy. Y en esos 3 momentos hubo personas que dijeron, ¿sabes qué? Me arrepiento, me convierto al Señor. Pero en esos 3 momentos hubo burladores. Hubo burladores en Segunda Crónicas 30, 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés hasta Zabulón, se reían y burlaban de ellos. Hubo burladores en ese tiempo. Hubo burladores de Cristo que ni siquiera lo vean como Señor y Salvador, que lo descalificaban. Y hay burladores en este tiempo que escuchan este mensaje y dicen, yo no me arrepiento. Porque el Señor lo dice, y el Señor cuando dice que nos arrepentamos, ya, no, yo no me voy a arrepentir ya. Eso es burlarse de Dios. Es un irrespeto a la palabra de Dios, porque si el Señor dice, arrepiéntete ya, yo digo, no, estoy respetando la voluntad de Dios, la palabra de Dios, su mandato. Y si yo el respeto a Dios como autoridad es porque Él no es mi autoridad. O sea, Dios no es mi Dios. Pero dentro de eso siempre se levanta gente con otro ánimo. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Humillados, diciendo ya no más, negándose a su ego, renunciando a las voces de su ego. Por eso debemos arrepentirnos. Ahora, pero ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? ¿Y por qué el tema de hoy se llama el verdadero arrepentimiento? Porque nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser un cuerpo puro, verdadero, de altísima calidad. De hecho, un sentir, y les adelanto que quiero estudiar la próxima semana, es ¿qué le producimos a Dios en su corazón? Y sería una buena pregunta desde ya hacerla para que nos preparemos para otra semana. ¿Qué le producimos nosotros con nuestros actos, pensamientos diarios a Dios y a su corazón? Como la idea es que la próxima semana, cuando hagamos este estudio y prediquemos esta palabra, no quedemos avergonzados de este tema, es una antesala perfecta. Porque si sintonizo con lo que el Señor me dice, ya la próxima vez puedo conforme a la palabra y confirmado por lo que el Espíritu me muestre, decir, yo creo que yo le produzco la alegría, la satisfacción que debo producirle como hijo, porque entre todo tengo un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, primero que todo, debe tener una condición, no dicha por mí, dicha por el mismo Señor. El arrepentimiento debe ser inmediato. ¿Por qué debe ser inmediato y no poco a poco? Es que todo tiene su hora bajo la luz del sol. Todo tiene la hora de Dios, no la hora mía. Y muchas veces nosotros no nos arrepentimos inmediatamente porque dice todo a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? De hecho, una frase que yo siempre he encontrado el sentido real. Cuando la gente dice con calma, todo es en el tiempo de Dios. En el fondo está diciendo, aguántense porque es en mi tiempo. Porque el tiempo de Dios es inmediato. El arrepentimiento debe ser inmediato y vamos a Mateo 9. Y aquí vemos un caso muy interesante de quien en ese momento estaba pecando soberana y enormemente y tuvo un arrepentimiento que lo llevó a ser del cuerpo de Cristo, para ser un instrumento del Señor. Mateo 9, del 9 al 10 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. O sea, el Señor lo ve y le dice, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? En su tiempo, Señor, todavía no me ha llegado la hora. ¿Cuándo me ha llegado la hora? Cuando el Señor me dice, sígueme. Cuando el Señor me dice, deja de hacer esto. Cuando me lo dice en su palabra, porque confronto la palabra y el Señor dice, deja de mentir. ¿Cuándo dejo de mentir? En el tiempo de Dios, que es al final de cuentas un eufemismo de mi tiempo, o en el momento que el Señor me dice, deja de mentir. La respuesta de
Mateo fue inmediata. Y se levantó y le siguió. No hubo palabras de negociación. O sea, el arrepentimiento no incluye una negociación. Espere, Señor, es que lo que pasa es que yo y usted y los demás. Es inmediato. ¿Cuál es la orden? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, inmediatamente vemos que él se levanta, lo sigue y está a la mesa con Jesús. Y con él otros pecadores se sientan con Jesús también. Con Jesús y sus discípulos. Versículos 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues de aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino aquí no para seguir reglas moralistas o tradiciones o para caminar detrás de procesiones o para encender ciertas velas o para hacer ciertas danzas, porque también eso se practica tanto en catolicismo, en protestantismo, seguir cantos, seguir tradiciones, seguir actos muy bonitos, pero sin arrepentimiento. Y aquí más que una crítica a un sistema religioso es a las prácticas religiosas equivocadas dentro incluso de doctrinas, no solo las que pueden estar un poco desviadas, sino las puras, doctrinas puras, iglesias muy puras, pero con personas muy impuras porque practican todos los ritos, pero no tienen arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino por los enfermos por el pecado, porque el pecado nos intoxica, nos enferma, nos quita la visión, nos quita la capacidad de hacer el bien, nos quita la fuerza para sostenernos. O sea, el pecado nos enferma. Y por eso el Señor vino a llamar a justos, a hacerlos justos, cumpliendo su justicia. Y por tal razón, ¿qué generó en Mateo? Abandonar inmediatamente el pecado. ¿Qué generó en los que no comprenden la voluntad de Dios? La crítica. Y puede ser que muchas personas reprochan que uno se acerca al pecador, al indigente, al desprovisto. Pero cuando uno llama para salvación, para arrepentimiento, está cumpliendo la voluntad de Cristo aquí en la tierra, porque Él ahora cumple su voluntad a través de nosotros. Así que vemos ya, debe estar claro esto, el arrepentimiento es de inmediato. Ven y sígueme, sin negociaciones. Sin decir es en su tiempo, no. O sea, o perdón, o decir Señor es en el tiempo del Señor. O sea, yo no sé si en la oración nosotros decimos, el Señor nos muestra, deja de hacer esto. Señor en el tiempo suyo. Pero si te estoy diciendo deja de hacer esto, pues ya. El arrepentimiento debe ser total y aquí es que vamos al punto crucial. No es omitir actos. En Santiago 4, el Señor habla de arrepentimiento como un acto total, integral, arrancar de raíz. Dice Santiago 4 específicamente, vamos a leer los versículos 7 al 10, donde las primeras palabras del versículo 10, perdón, del versículo 7, las 4 primeras palabras son definitivas para ver que debe ser a totalidad el arrepentimiento. Dice así, someteos pues a Dios, ya. ¿Qué es someterse? Rendirse. Someterse es renunciar a lo que yo considero que es lo mío y aceptar por completo de quien me somete su voluntad. Someteos pues a Dios. Cuando yo me someto a Dios, entonces resisto al diablo, porque dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, o sea, renuncio, Señor, usted tiene razón, resisto al diablo, usted está completamente equivocado y usted no me manda ya y el diablo irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad los ánimos. Perdón, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligido y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ya vimos que tenemos que someternos a Él, humillarnos delante de Él,
Renunciar, tal vez no cueste lágrimas, la renuncia, sí. Porque hay renuncias que cuestan lágrimas, porque nos hablan de renunciar a apetitos, a gustos, a inclinaciones, pero tenemos que someternos a Dios. Y aquí hay algunas 3 palabras que quiero destacar en el versículo 8. Purificad vuestros corazones. La pureza es la ausencia total de elementos ajenos a la materia en sí. Eso es la pureza. La pureza, vuelvo y repito, es la ausencia de elementos extraños a esa sustancia, a esa materia, a esa esencia. Además, vamos a confirmar, Miriam, docente, ¿es así? Esa es la pureza, ¿verdad? No me equivoqué, me aprendí bien la lección de química, ¿verdad? Y filosóficamente y espiritualmente eso es la pureza también. La ausencia total de cualquier elemento extraño. Cuando yo me arrepiento, renuncio a todo elemento, hasta la mínima molécula de lo que no es puro, de lo que no es de Dios. Eso es purificar, limpiar por completo, eliminar por completo pensamientos, sentimientos, hábitos. O sea, no es omitir actos. Esto es fundamental. El arrepentimiento no es dejar de hacer algunas cosas y las otras dejarlas en casa. Es renunciar totalmente. Y para renunciar totalmente y ya no ser de doble ánimo, porque para unas cosas sí y para otras no, soy de Dios. Cuando tengo manos limpias, entonces tengo un arrepentimiento total. O le podemos dar vuelta a la oración, a la idea, al concepto, al párrafo, como le podamos definir. Cuando nosotros nos arrepentimos totalmente, ya en nosotros no hay acciones de la carne. El arrepentimiento, siguiente punto, debe ser honesto. Y para ver qué tan honesto debe ser, vamos a 1 Juan, capítulo 1. Honesto es integral, en lo que no hay sombra de mentira. Esa es la honestidad. Porque las medias verdades o las medias mentiras, al final la misma cosa, son impuras, son deshonestas. Claro que a veces uno queda tentado, ¿no? A tratar de limpiar su nombre con una media verdad, hasta simula, ¿no? La acción. Hasta bueno, por contarle una anécdota mientras que buscan 1 Juan 1, mi esposa hoy estaba limpiando, arreglando y yo le dije, deja de hacer eso porque, deja de hacerlo, yo lo hago. Y ella me dijo, ay, qué bueno eres conmigo. Yo no, es que quiero almorzar. O sea, de verdad, en ese momento me reargulló. O sea, yo hubiera podido decir, sí, yo soy noble, pero hubiera sido una media verdad. Le dije, no, es que quiero almorzar. Prefiero que almorcemos, ya me hace falta. Y luego, en vez de decirte a media verdad, te digo la verdad completa. Eso es la honestidad. Claro, que queda más bonito decir, sí, yo soy noble. Yo soy bondadosa, es que así soy yo, no lo puedo evitar. La bondad me exuda, o sea, es algo que me supera a mí mismo. Pero te voy a decir la verdad. En 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que arrepentirnos porque todos pecamos. Y todos tenemos la posibilidad de pecar. Todos tenemos la posibilidad de volver a pecar. Pero el Señor no quiere que pequemos. Y a veces nosotros decimos, es que yo peco porque yo soy así. Porque el mundo me hizo así. Hay una condición en la carne que debemos ir venciendo. ¿Y cómo se vence? Porque cuando alguien dice, es que yo no puedo dejar de pecar, la respuesta es, sí puedes hacerlo. Y tienes que dejar de hacerlo, porque ese es el arrepentimiento. ¿Y por qué peco? Porque en mí todavía está el impulso. ¿Y cómo sé que peco, pero me duele o que estoy arrepentido? Porque hay hasta el pecado del arrepentido. El arrepentido peca y le duele, sufre. Miserable de mí, decía Pablo de sí mismo. Cuando aún en ese
minucioso proceso de perfeccionamiento. Perdía la visión momentáneamente y decía lo que no debía hacer. Pero ¿qué vivía él y qué nos exhortaba Pablo a hacer? Perdón, ¿qué nos exhortaba Juan a hacer en su primera carta? Pablo también lo exhortó en otras cartas, en otras palabras. Pero ¿qué nos decía 1 Juan 1 del 8 al 10 y específicamente el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor limpia de toda maldad que renuncia de plano. Yo renuncio inmediatamente y si en mí hay pecado es porque todavía se está secando ese cemento fresco. Pero yo tengo ya otra naturaleza y me estoy fortaleciendo y más bien estoy evitando las situaciones. Como les decía hace una semana, cuando yo comprendí que que fumar era un pecado terrible porque yo usaba el cigarrillo para quitarme la ansiedad. Y yo comprendí que era terrible no solo porque seguía envenenando mi cuerpo, sino porque no echaba mi ansiedad sobre Dios, sino echaba mi ansiedad sobre tubos de nicotina, de tabaco, sobre cigarrillos. Y en él aliviaba, en el cigarrillo, en cada cigarrillo aliviaba mi corazón y apenas lo comprendí, ese día no encendí más un cigarrillo. En mí estuvo la tentación de fumar, por supuesto que sí, y para eso oraba. En vez de decir, bueno, déjame ir fumando poco a poco menos. No, deje de hacerlo. Y cuando tiene la tentación, ore para que el Señor le vaya limpiando de toda maldad. Porque muchas veces en nosotros hay pensamientos malévolos que nos justifican. Es que con tantos problemas de trabajo tienes que fumar. Es que con tanta soledad, porque ese también el pensamiento a veces es el que cae en fornicación. Señor, tú me dices, no forniques, no voy a fornicar más. Entonces vienen estos pensamientos pecaminosos, con tu soledad, aquí en medio de la nada. Mira que se te está yendo el tiempo. Mira que a lo mejor esa persona, a lo mejor puedes hacer algo con ella más adelante. El Señor me va limpiando esos pensamientos malévolos en el clamor, en la oración, con su palabra. Y ya yo no permito. Y si caigo fue porque tal vez en el momento estuve débil, o sí, y no supe evitar la debilidad. Pero no es por esos pensamientos que me convencen a mí de pecar. Y vuelvo y repito, ¿cuándo yo dejo de pecar? En el día 1. ¿La tentación será vencida en el día 1? Tal vez no. Es más, muy probable que en el día 1, donde me arrepiento y ya no más, quiero volver a pecar. Pero a cambio tengo la oración, porque debo ser honestamente un arrepentido. ¿Cuándo el arrepentimiento debe ser honesto? ¿O cuándo es honesto el arrepentimiento? Porque no debe ser, es honesto cuando el mal que quiero hacer, el mal que no quiero hacer, ese hago. Cuando me superó, pero no porque en el fondo de mi alma me estoy jugando la carta de una vez más. O sea, el arrepentimiento es honesto cuando yo elimino esa carta, ¿no? Del una vez más. Estoy solo. Estoy triste. Tengo ansias. La oración no me responde y por eso un cigarrillo más. Ahí está la verdadera lucha del cristiano. ¿Y cuál es el sufrimiento del cristiano? Cuando dice, en mi corazón, o sea, físicamente no he fumado, pero en mi corazón yo estoy fumando. O estoy fornicando porque mi mente está haciéndose fantasías. Así que debe ser honesto. Y este arrepentimiento honesto, que es luchador, no es puntual. El arrepentimiento debe ser permanente. Cuando yo recibo al Señor como mi Salvador, en un momento puntual, que reconozco que yo he pecado y en un momento puntual yo lo recibo como mi Salvador. Cuando el Señor es mi Señor, permanentemente. ¿Estamos claros? Yo en un momento dado ya no tengo que nuevamente beber y comer la sangre de Cristo todos los días. Una vez y para siempre. Y en la institución de la Santa Cena hago memoria de lo que Él hizo. No vuelvo a comer el pan y el vino para ser salvo. Fui salvo en el momento que confieso que Él es mi Salvador. Pero Él es mi Señor permanentemente, todos los días. El arrepentimiento debe ser permanente y en Juan 8 lo vemos así. Vamos a leer de Juan 8 los versículos 10 y 11. Aquí vemos una situación muy conocida
donde no solo vamos a recordar que el arrepentimiento debe ser permanente, sino que aquí vuelve el Señor a insistirnos que debe ser inmediato. En Juan 8, el 10 al 11, recuerda, está ya cerrando este pasaje donde vemos un Señor Jesucristo, defensor valiente y muy honesto ante quienes querían apedrear a la mujer, atrapada en un pecado terrible, en el adulterio. Completamente desagradable el Señor del adulterio. Y luego que la defiende, la salva, evita que esa mujer sea apedreada, la confronta. Primero le habla de quién es él y después le dice quién tiene que ser ella ahora. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Bien, ninguno, Señor. Nadie pudo ante el Señor Jesús, que los expuso ante su conciencia de pecado, y la propia conciencia de pecado hizo que ellos soltaran las piedras. Ahí ya le mostró quién es él. Pero ahora viene el mandato: ¿quién debo ser yo en el momento en que estoy frente a Jesús? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete a hacer una vida nueva. Vete a tu casa, vete a tu habitación, vete a tu alcoba, vete a tu lecho, pero sin pecar en esa cama, sin pecar en esa alcoba. Vete a donde pueda verte que la persona con la quien tú adulteraste, pero con ella no vas a volver a pecar. Se acabó. Y no peques más nunca. Ya no más. O sea, tienes que luchar y para eso ser limpio con la confesión de pecado, para nunca más fornicar, adulterar, mentir, robar. Mateo jamás, volviendo al caso de Mateo, jamás volvió a la mesa de los publicanos. Nunca más volvió a la mesa de los publicanos. Nunca más. Hasta donde tenemos la referencia al gadareno que anunció las grandes cosas que hizo Jesús por él, no volvió a ese lugar donde estaba encadenado. ¿Por qué no volvió a ese lugar donde estaba encadenado? Viviendo entre muertos, hiriéndose a sí mismo, porque nunca más tuvo una vida espiritual con prácticas satánicas que le abrieron las puertas para que demonios, miles de demonios, tuvieran control de él. Ya sea que él haya practicado activamente o por otra razón permitió que esas cosas entraran, que otros lo llevaran a esa vida, no por decisión propia, sino inducido, como sea. Hay muchas posibilidades. Nunca más volvió a la tierra de los gadarenos. Mateo nunca más volvió a la mesa de los publicanos. Aquí esperamos que la mujer nunca más haya adulterado. Pero lo que sí es evidente es que él le dijo: no más. No peques más. Te muestro hoy. ¿Y cuándo lo va a hacer? Inmediatamente. Vete y en el tiempo de mi Padre dejarás de hacerlo. No. Vete y que el Señor te muestre, te ilumine, te alienta, te fortalezca, te alegre y te resuelva toda tu vida para que no peques más. No. Antes de cualquier alegría, respuesta, tú dejas de hacer esto. Vete y cuando el Señor te haya buscado un hombre legítimo de verdad, no va a adulterar más. No. Porque hasta en eso le ponemos condiciones al Señor a veces. Señor, cuando ya yo tengo una pareja estable, ya yo no voy a fornicar. Señor, cuando yo tenga un buen trabajo, ya yo no voy a robar. No voy a coimear. Señor, cuando yo esté bien, ya no voy a hacer mal. Eso no es palabra de Dios. El Señor le dije: deja ya eso. Claro, cuando dejo eso y me arrepiento, que nos confirmó el Señor, buscar el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas serán añadidas. El Señor añade a los arrepentidos. Más bien a veces nosotros, muy erradamente, no nos arrepentimos hasta que el Señor resuelva. Cuando el Señor añada, yo resuelvo porque no tengo necesidad. Palabra de Dios es: deja de hacer eso ya, independientemente qué pase cuando regreses a tu casa. Si cuando llegues a tu alcoba tal vez vas a sentirte más sola que nunca. Y todavía con el desconsuelo que ya no debes adulterar más, y ahora ¿qué yo hago? Con el desconsuelo que ya no puedo como publicano robar a los demás. Haz lo que tienes que hacer, yo hago lo que yo sé que voy a hacer. Eso es lo que en sentido podríamos decir que es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete primero
porque el reino de los cielos ha llegado. Seguimos entonces con otro punto importante. El arrepentimiento otorga salvación. Porque aquí hemos visto la responsabilidad, pero también vamos a destacar cuál es el premio de ese arrepentimiento. En Ezequiel 18, específicamente, el Señor nos habla que Él no quiere que nosotros perezcamos ni que vayamos al infierno. Él no quiere que nos perdamos. Pero en su justicia ha puesto que hay que cumplir con esa justicia. Y nos ha dado el propio Espíritu de Dios que nos capacita para cumplir esa justicia y toda su palabra para saber cuál es la justicia. Dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Perfecto. Pero estas últimas palabras son las que a veces no queremos negociar. Ay, Señor, tú quieres que nadie perezca. Entonces quiere decir que el cielo está garantizado. No. Convertíos pues y viviréis. ¿Quieres tener vida? Comienza por arrepentirte. Vida abundante y vida eterna. La vida eterna se garantiza con el arrepentimiento. Y la vida abundante como un probable y delicioso preámbulo para quienes sean, o sea, probable y que se va a cumplir. Probable porque no todo se cumple, porque hay personas que lo hacen muy improbable porque no se arrepienten, pero prometido está este adelanto de la vida abundante en conocimiento, en verdad, en pureza, en gozo. Esto se vive en los que se convierten. ¿Qué vida yo tengo? Depende de mi conversión, de mi arrepentimiento. En Tito 2 se manifiesta también cómo el arrepentimiento es la llave que nos permite entrar a la salvación, entregándole a Dios lo que somos para que Él eche al fondo del mar todos nuestros pecados y al final de cuentas seamos hechos nueva criatura por medio de Él, que nazcamos de nuevo. Dice Tito 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vamos a agregarle hasta el 13 y 14, pero antes de eso, la gracia de Dios se ha manifestado a todos, pero a todos se les debe enseñar entonces que hay que renunciar a la impiedad. O sea, la gracia de Dios es para todos, pero no todos la reciben. Por lo que los que han sido enseñados que tienen que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, o sea, a los pecados, para ellos está esta vida salva, vida abundante y salvación para vida eterna. Pero recordar lo que dijo también Juan Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que el arrepentimiento se te note. La vida espiritual se tiene que notar en el plano material. Mi arrepentimiento se tiene que ver aquí. Mi nueva naturaleza se tiene que ver aquí. No porque omito nuevos pecados, perdón, omito viejos pecados y no sumo nuevos, sino porque actúo como un hijo de Dios, como una nueva criatura. Versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por eso el Señor habla de un arrepentimiento total. Él nos limpia de todo porque nos hemos arrepentido de todo. Él no va a limpiar lo que nosotros no queramos que sea limpio. Porque, Señor, yo no voy a hacer estas cosas, pero con algunos pecaditos me voy a quedar. Eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente dejar algunas cosas. Eso no es reversión. Y el Señor quiere gente revertida, convertida, que desecha para siempre su vieja vida. En Jonás 3 vemos obviamente lo que fue la salvación de Nínive. Ciudad malvada, ciudad pecaminosa, alejada de Dios, pero que por un acto de arrepentimiento, porque Nínive conoció la voluntad de Dios, tomó una decisión. Jonás 3, del 3 al 5 nos dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vamos a seguir con los versículos 6 y 7, vamos hasta el 10, pero vamos con los versículos 6 y 7. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y ayunar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. O sea, el Señor ya había tomado una decisión susceptible a el cambio del corazón de ellos. Es que el Señor dice sí y no. No, es que Él tenía una decisión, pero puso una puerta de salvación. Como nosotros, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos somos merecedores del castigo, de la condenación. Pero a nosotros nos da una puerta, un anunciador. En el caso de Nínive, fue Jonás. Sí, yo les tengo este plan, del que ustedes todavía pueden decidirse a salir. Y todavía yo dejo por escrito o dejo en la mente de la que anuncia, a nosotros nos dejó por escrito, pero en la mente de quien anuncia, en el mandato de quien es mi pregonero de justicia, Jonás, que ustedes todavía se pueden salvar. O sea, la decisión de Dios era: lo voy a destruir irreflectiblemente, o sea, irremediablemente lo voy a acabar. No, lo voy a hacer si ustedes no se arrepienten. Porque si no, no hubiera mandado a Jonás. Simplemente hubiera dicho: bueno, a esta gente le quedan 40 días y los voy a destruir. La decisión de Dios es: arrepiéntanse para que se salven, para que no vean condenación. Ellos lo hicieron, se humillaron. Es bíblico lo que hizo el rey de Nínive. Es que el rey de Nínive no era bíblico cuando hasta los animales los puso en ayuno. Pero miren el temor extremo. Dios no le dijo que los animalitos no tomaran, pero ni tomaran ni comieran. Los animalitos no tenían conciencia de pecado, pero la aflicción y la humillación de él la llevó más allá. Humíllense todos. Todos. Arrepentimiento total. Cada ser aquí. Nos estamos jugando. O sea, el celo de este hombre y el temor fue tan grande que él dijo: nos estamos jugando la vida. Pero tenemos la salida, el arrepentimiento total. Por eso es que cuando ustedes ven que en casa alguien se arrepiente, se pone tan incisivo. Y ustedes a veces pueden decir, sobre todo los que siguen al que le llegó el mensaje del evangelio. Y tal vez a ustedes ya le ha pasado. A los que le llegó el mensaje del evangelio, que su familia, sus amigos le han criticado. Ahora todo es Dios. Ahora, ¿por qué no quieren meter la Biblia entre los ojos? Déjenme vivir mi vida. Porque este celo de comprender que nos estamos jugando. Y eso es lo que entonces nos impulsa al clamor. El clamor: yo quiero que se conviertan tales personas para que sean salvos. Así que ustedes que han recibido esa crítica es porque aman al Señor Salvador. Y si hay alguno que todavía en su corazón dice: yo no sé por qué en mi casa me quieren de todas maneras decir que yo tengo que actuar así. Véanse en el caso de que ustedes en su casa tienen a alguien como el rey de Nínive, aterrado por la idea de que ustedes se pierden. O sea, esa persona que le está diciendo arrepiéntete, le está amando. Simplemente quisiéramos a veces que nos amara diciendo: está bien muchacha, siga pecando, no hay problema. Pero lo que dice el Señor es: arrepiéntanse ya, y estos pregoneros de justicia simplemente están cumpliendo a cabalidad ese mandato. El arrepentimiento total y sostenido da paz y alegría a los seres amados. Esto es muy importante. Ya les he dicho cómo debe ser el arrepentimiento. Ya hemos visto, conforme a la palabra de Dios, qué genera el arrepentimiento en el corazón de Dios. Pero quiero darle esto como palabra de aliento. Hay seres que necesitan su arrepentimiento. Y hay personas que están tristes todavía porque los suyos no se han arrepentido. El arrepentimiento total y sostenido da paz y alegría a los seres amados. Y en Colosenses 3, versículo 5 lo podemos ver claramente.
cuando dice Pablo a la iglesia de Colosa: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando usted se arrepiente y hace morir eso terrenal en ustedes, fornicación, hacen feliz a sus familiares, a sus seres queridos. Y ni hablar cuando es adulterio. La paz que usted le da a su pareja cuando abandona el adulterio, cuando deja la impureza, incluyendo en la impureza las mentiras, las malas intenciones, los dobles discursos. ¿Cuántas personas se van a alegrar? Personas que usted dice amar, pero que no está amando mientras no se arrepiente de sus impurezas. Usted quiere amar a ese ser que usted le da abrazo y beso, conviértase. Dele la paz que necesita. No le produzca más tristezas por sus impurezas. Porque lo triste o lo terrible, lo doloroso del pecado es que le duele a los seres amados. Cuando yo peco, quienes no tienen amor por mí no le importa. Y si alguien tiene algo contra mí, se alegra si por el pecado a mí me va mal. El pecado solamente duele auténticamente a los que lo aman a uno. Cuando ya nosotros dejamos las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia y todo esto que es idolatría, cuando lo dejamos atrás, le estamos dando paz. Y saben que aquí agregaría algo también. El arrepentimiento debe ser permanente, porque cuando usted se arrepiente por hoy, por mañana, y le ha producido paz a sus familiares, a sus seres queridos, y vuelve al pecado, le produce mayor dolor que antes de haberse arrepentido. Porque no solo jugó con los sentimientos, sino también con las esperanzas y las expectativas. Cuando usted deja un pecado, sus seres amados tienen esperanzas, expectativas, y es un bajón tan grande cuando los ven a ustedes caer nuevamente. No le hagan eso a esos seres amados. Arrepiéntanse y sosténganse de eso, porque ese bajón es muy fuerte y muy doloroso. En Hechos 3, ya para ir aterrizando este tema, específicamente en el versículo 19, a una iglesia naciente y a gente que se estaba empezando a ganar, se les confirmó esto. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos, reversión de vida, y convertíos, conviértete en una nueva persona, conviértete en Cristo aquí en la tierra, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros vive. Y lo que vivo ya no lo veo, ya no vivimos conforme a lo deseo de la carne, sino en la fe en el Hijo de Dios. Pero ¿para qué nos arrepentimos y convertidos? Vamos a leer de nuevo el versículo bien. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí insisto nuevamente, esos tiempos de refrigerio son para usted, pero también para otras personas. A mí las cosas más conmovedoras que me ha sostenido fueron las palabras de una persona que me dijo: cuando tú no vivías esta vida cristiana, tu familia estaba muy triste. Tenía seres muy queridos que estaban muy tristes porque me lo comentaron y estaban asustados con tu vida. Y podían tener alegrías, pero se acordaban de tus pecados, de tus debilidades, de tus problemas, y se entristecían. Yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Arrepentimiento total, no goma moral. Y aquí también quiero cerrar con esto. Cuando yo sé que me he arrepentido de verdad, cuando me duele el pecado y cambio mi vida. Hay muchas personas que viven la goma moral. Pecan hoy y hoy están tristes, mañana están tristes. Pasan una semana y son las mismas personas de antes. Si usted solamente ha tenido esa culpa por unos días, tal vez por una semana, un mes, 2 meses, y vuelven, no vamos a hablar de tiempo definido, pero si usted vuelve a las viejas andanzas, es que no se arrepintió de verdad. Y el arrepentimiento no es solamente dejar ese pecado, es dejar toda actitud pecaminosa. Y el arrepentimiento es un gran regalo que usted se hace y le hace a los suyos. Porque cuando yo cambio no pecado, sino naturaleza pecaminosa, hay pecados que se van solos. Dios usa un pecado o dos para mí llevarme al arrepentimiento. En el caso de la mujer atrapada en adulterio, su adulterio. En el caso del gadareno, su
vida satánica, espiritual terrible. En el caso del publicano, ven y sígueme, lo expuso ante lo que él hacía, era indigno, robar, tomar lo que no era suyo. Pero cuando yo me arrepiento de eso, se van todos los pecados. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? No es que yo dejé de tomar y ya, pero sigo siendo grosero, mentiroso, vago o manipulador. Dios toma un pecado para que yo me arrepienta no solo de ese pecado, sino de mi naturaleza pecaminosa. Y hay personas que porque se arrepintieron de su alcoholismo, de su drogadicción, de sus infidelidades, de su deshonestidad con el dinero, pero tuvieron arrepentimiento genuino, dejaron de ser muchas cosas más. Ese es el arrepentimiento genuino. Primero, no es una goma moral, que yo estoy con la capa caída, encerrado en un rincón por un tiempo hasta que me pasa la vergüenza y después sigo siendo déspota, mentiroso, blasfemador, todo lo demás. Eso es goma moral. Eso es vergüenza, bochorno, y tal vez lo que me avergüenza no es el pecado, sino que tuvo consecuencias en mí. Normalmente cuando tenemos una goma moral es porque ese pecado dejó consecuencias en mí. Cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento, aunque no me haya pasado nada, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Así que si usted tiene una goma moral y después vuelve a ser la misma persona, no se ha arrepentido. Y todavía no, con eso no le podemos decir que está garantizada su salvación, porque la salvación es para los arrepentidos. Pero si usted tiene a alguien, usted ve que solamente se porta bien durante 2, 3, 4, 5 días y después vuelve a ser la misma persona, le dice, dígale, tú no te has arrepentido. Estamos hablando de tu eternidad y tu vida abundante. Y estamos hablando, ya que me amas, de que me duele eso. No le haga eso a la persona, no vuelva atrás, porque el impacto inicial de tener una vida con pecado duele, pero después que usted está haciendo correcto, volver a pecar duele más. Con esto entonces yo le doy muchas gracias. Esta es la reflexión final que estamos haciendo y que como reflexión final también consideremos el pecado como algo que es pasado, porque el arrepentimiento dice ya nunca más. Y consideremos el arrepentimiento como la preciosa llave para la puerta que es Cristo para salvación.